de allí se desprende, pero también por lo que está pasando, lo que está sucediendo en materia económica y por la enorme concatenación de datos que dio a conocer el INDEC hace un ratito, oficiales respecto al mes de junio, que son muy importantes, más allá de los mercados y un riesgo país en 528 puntos básicos, con bonos que todavía están a la baja, llevan 14 días consecutivos, más allá de que las acciones de empresas argentinas en el exterior terminaron con algunas alzas. Más allá de que ayer incluso las acciones argentinas en el exterior habían crecido hasta el 8% en algún caso. Pero lo cierto es que el INDEC hoy nos pintó alguna especie de primera impresión respecto a ese cambio de humor que uno observa en la economía en términos de expectativas y que está apuntalado también en lo que se conoció como el índice de confianza al consumidor que da a conocer la Universidad de Itela como cada mes, que también se conoció en el transcurso del día de hoy, mostrando una caída del 1,1% en agosto respecto al mes de julio, pero un quiebre en la tendencia tanto en la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano, donde hubo una pequeña suba, pero en el interior la caída fue de más del 3%. Ahora, si uno se pone a mirar en perspectiva este cuadro que marca la confianza del consumidor nacional de la Universidad de Itela, uno diría que para agosto Milei casi tiene la misma estructura de confianza del consumidor desde que asumió. En 2024, 41, 40, en agosto del año pasado, 40 ahora. Es sintomático. Por supuesto que ese nivel es menor al del ascenso de Milei tras la PASO de agosto del 2023. Es menor incluso al agosto de Mauricio Macri 2019, de cómo afrontó la PASO de ese agosto del 2019. Y es muy menor a la de agosto 2017, muy exitoso Macri por entonces en la elección de medio término donde ganan 5 provincias de las más importantes del país. Insisto, cayó en términos generales 1,1. Se cayó mucho en el interior, donde está mejor, y se planchó en la Ciudad de Buenos Aires y recuperó en algo en el conurbano, donde está peor. El promedio está prácticamente en los niveles de agosto de cada uno de los años en donde Milei fue presidente, ¿está bien? Y está un poco por debajo de los picos de agosto de otros mandatos, como por caso el de Macri o en su defecto incluso el agosto de 2023, en el cual se fue a votar por parte de los argentinos, esperando un cambio de tendencia, una expectativa que generaba el nuevo gobierno por venir y probablemente el fin del Frente de Todos. Bueno, más allá de eso, después está el INDEC. Y hoy el INDEC dijo 3 cosas. Una, que los salarios no están recuperando todavía, por lo menos en el sector formal. 2, dato, que el comercio exterior está funcionando como un captador de dólares. De hecho, el saldo comercial fue de 2.115 millones de dólares en el mes, influenciado por un salto del 14% en las exportaciones y una caída en las importaciones del 1,7%. Este es el dato del intercambio comercial de julio. Un intercambio comercial que tiene un aumento de más del 6,7% en el acumulado, y que finalmente está gestando básicamente buena información, buenos dividendos a propósito de la combinación de precios y energía. En julio las exportaciones energéticas se duplicaron por volumen, 67% adicional, y por precio subieron 20% respecto a un poco más el año pasado. Pero se duplicaron las exportaciones. O sea, la vaca muerta, ese campo adicional que tiene Vaca Muerta como centro y eje, ya es hoy una realidad que le está permitiendo al gobierno mostrar este número que probablemente haga pensar al ministro de Economía que acá no hay atraso cambiario, que las exportaciones están dinámicas. Cuando uno mira hacia adentro, después se encuentra algunos matices y después los vamos a ver que efectivamente justifican planteos de muchos respecto a ese tipo de cambio que hoy el gobierno volvió a controlar y lo puso por debajo de 1.500 en el segmento mayorista, con algún grado de intervención, más allá de que en los mercados paralelos todavía hay un contado con liquidación que está en 1.580 con distintos movimientos. El otro dato es salarios, como les decía hace un ratito, que dio a conocer hoy el propio INDEC, y después el tema del crecimiento económico que registraron la estadística de junio, ya no de julio. Este es el índice de salarios también de junio. La inflación había sido 1,9. ¿Cuál fue la variación del sector privado registrado? 1,9. La acumulación interanual, 29,6 del aumento del salario registrado promedio, por debajo de la inflación, que está arriba del 33.
¿Se entiende? Sector público, 3,4 la variación. 30% interanual, también corriéndola por detrás, en términos interanuales. La variación acumulada, 17,6. Variación acumulada, 14,5 de salario formal. Son los dos que están perdiendo frente a una inflación que ya está casi en el 20 en los primeros 7 meses. Claro, efectivamente esto contempla solo el primer semestre, junio, donde la inflación acumulada estaba acá, en este nivel prácticamente, donde los públicos recuperan en promedio, porque en las provincias creció bastante más que en el gobierno nacional, que como ustedes saben va corriendo por detrás. ¿Qué es lo que sigue mostrando para el promedio que da 2,9? Que los salarios se recuperan en promedio en la Argentina. El sector privado no registrado, que todo el tiempo está creciendo muy por encima de la media y ahora lo hace 4,4. Es más, en la variación acumulada prácticamente duplicó la inflación. Subió 29,4 con una inflación que corrió al 17 en los primeros 6 meses. Curiosidad al margen, problemas muestrales de cómo se recolectan estos datos, más allá de que son históricos en la estadística, quiero advertirlo, y que se sigue midiendo como se medía antes. Pero probablemente acá es donde uno está posando el foco para saber si la reactivación por poder de compra, de consumo, podría tener alguna mirada o no, ¿no es cierto? Después está la facturación del comercio electrónico, otro dato que dio a conocer la Cámara hoy. Vieron que hay una polémica respecto a si se mide o no se mide, si ese cambio de hábito en donde todo el mundo compra de manera electrónica muchos productos que antes iban a los locales, ¿está bien consolidado en las estadísticas? Bueno, esta es la cámara que nuclea a efectivamente todo el sector del comercio electrónico. En la primera mitad del 2026 la facturación alcanzó los 19.536 millones de pesos. Creció 28% frente al primer semestre de 2025. O sea, la facturación cayó en términos reales porque la suba fue por debajo de la inflación que estuvo en el 33. ¿Se entiende? Esto es lo que finalmente demuestra la estadística que se dio a conocer. Y que básicamente, ¿cuáles son los productos de mayor peso? Fíjense, alimentos y bebidas. Acá está Rappi, entre otros. Podemos poner más. Electrodomésticos, a eso voy. Y herramientas y construcción, algunas cosas que también se piden. Bueno, y por último tenemos el dato económico, que ese es el dato al cual el gobierno abraza. Caputo, el Ministerio de Economía, dieron aire. El propio presidente para decir que la economía está creciendo. ¿Qué es esto? Que es la actividad económica en junio, que finalmente quebró la tendencia a la baja que había mostrado tanto en abril como en mayo, que sube en términos interanuales 2,7%, 0,8% respecto al mes anterior, con una variación tendencia ciclo todavía casi imperceptible de un alza que sigue siendo positivo pero muy escuálida, 0,2%. Esta es la línea, esta es la tendencia. ¿Ok? ¿Observamos? Ahora, en términos de trimestre, el segundo trimestre, que era el más venturoso se suponía, la economía se contrajo, no aumentó, es decir, se estancó, pese al salto que tuvo en junio, porque había caído fuerte, básicamente en abril, cosa que ratificó en mayo, o sea, cayó de los 3 meses 2. Veremos qué pasa en julio y de julio en adelante. Los números de julio no son demasiado benévolos. Y acá además hay mucha sectorización y por lo tanto también mucha dispersión. Sectores que crecen fuerte, hidrocarburos, algo de minería, algunos otros sectores que son bastante más dinámicos y otros que caen, comercio, industria. Veremos construcción, que ha tenido probablemente en junio un alza que veremos si se ratifica en julio. Bueno, así las cosas entre la economía, los anuncios, las definiciones, las declaraciones. Más allá de eso, el presidente hoy dio la nota. Cerró lo que fue uno de los seminarios más importantes donde estaba el Círculo Rojo, el mundo empresario, económico argentino, llevado adelante por el Consejo de las Américas. Susan Siegel se reunió con Luis Caputo, recuerden ayer, mostrábamos la imagen, la foto, la titular del Council of America, y allí Milei tuvo 3 o 4 pasajes que vale la pena repasar. El primero, respecto a el recital por venir, que así lo definió. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a ser un recital, así es que... estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí, voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero ya lo haré. Si supieran cómo son los ensayos. Más allá de esto, habló del salario y desempleo, también dijo esto.
Y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No, no aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No caen salarios. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos, menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal, y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. El presidente también, entre los salarios públicos de la pena está decir que están los docentes, los trabajadores de la salud, los policías, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura. Entre los empleados públicos están los que garantizan los servicios esenciales, que no se lo podemos delegar a otro, que lo tiene que hacer el Estado. No todos son el esquema del empleo de gasalla, digamos. Para lo cual la sociedad tenía enorme consenso, el presidente, por eso lo pudo hacer además, por una enorme convicción política y vocación de transformación, de tratar de correr del camino ese salario improductivo de personas en una oficina que no hacían nada. Para eso no son todos los empleados públicos. Como toda generalización siempre puede generar mucha arbitrariedad y por lo tanto injusticia. Bueno, más allá de eso, habló también de otro aspecto que va a resonar mucho y que probablemente sea muy discutido en distintos lugares. Dijo esto.